Desde la ocasión pasada que estuvimos aquí compartiendo con ustedes la actividad. Mi nombre es Aaron Amaya, somos de una compañía de teatro, bueno, de una productora de teatro que se llama Brío Producciones. Somos de la Ciudad de México y también somos teatreros. Todos los que ven aquí pues nos dedicamos al teatro en diferentes ramas del teatro. Por ahí está Adriano, que ahorita se presentará, él es dramaturgo. Nos gustaría un poquito que nos fuéramos presentando por acá y fuéramos un poquito abriendo el diálogo, justo como lo empezábamos a abrir, para conocerlos un poco más antes de entrar de lleno a lo que va este proyecto, ¿les parece? No sé quién quiere empezar. Bienvenidos. Gracias. Formamos parte de la Casa de Teatro aquí en el Centro de las Artes Escénicas. Voy a cumplir 35 años. Tengo dos niños, uno de 13 y una niña de 5 años. Hablo la lengua totonaca, la entiendo muy bien, y la señal de manos como un 30% más o menos la puedo. Increíble. Actuar desde 2007 en la preparatoria con maestras que es del área de Academia de Comunicación, donde los jóvenes nos preparaban para desenvolvernos. Decía López si tú conocías un poema. Sí, especial, tú conocías. Independientemente de. Aparte de de las abuelas, pues. a eso se refiere. Que bueno, el de las abuelas también está bien interesante. Tú en esa especial parte. te digas, ¿sabes qué? Pues yo no conozco esto. Insight. Hay cuestiones de que yo también lo estudiara, Claro. repasar, y se me olvida, pues como dando mucho en preocupaciones de que puede ser papá en el mes de marzo. La que dice. Felicidades. Es la hora. Felicidades. ¿Cuál? Ya te conquistas también con eso. La obra, el poema que hicimos con Sí, claro. de Spiller, Steve McQueen. Lilakati Milimani. Lakatin Pasakshana. Mariposa, tu vuelo se desborona, tu colorido cae en polvo y vuelas en flor. Vuelas en calma, mariposa. Tu cuerpo es hermoso. Qué bonito. Sí, porque la mariposa pues, se desborona, Claro. que se va soltando polvos, polvitos. Qué bonito. Por acá. Analí del Carmen Juárez Álvarez. Tengo 30 años. Actualmente estoy por finalizar mi carrera, mi licenciatura en pedagogía. Llevo desde el 2014 que me integré a la Casa del Arte de la Representación. ¿Estudias, nos dijiste que En la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Puebla, Huetzal. Zapotal Santa Cruz, adelantito de la comunidad de Tajín. Y pues yo con ellos pues acabo de integrarme. Yo años atrás llevo prácticamente 11 años aquí en el CAI, bueno 12 años, pero con ellos un año, porque yo pertenecía a otra casa que es del algodón. Okay. Ahí aprendí lo que es el bordado, el tejido, el telar de cintura, bueno, otra experiencia con ellos. Y pues con ellos tuve la primera experiencia con el maestro Maya, que no sabía ni de qué se trataba, cómo es lo de la actuación y todo eso, pues ya haciendo movimientos y todo lo que lleva lo de teatro. Bueno, Sí. una nueva experiencia. Qué padre. Y pues aquí con ellos como maestra pues llevo un año y estoy con los muchachos, son 6 muchachos, pero se les invitó y no pudieron asistir por cuestiones personales yo creo, pero aquí pues trabajamos lo que es la lengua totonaca, pues es lo que prácticamente nos están ahora sí insistiendo, porque como dicen, ya los jóvenes tienen poco interés, porque como dicen, pues a veces como lo vemos algunos, pues es aburrido, o no lo podemos pronunciar, o no lo sabemos escribir, pero pues tenemos que ahora sí no perder tanto la lengua, la escritura, y de qué se trata, o por qué ya nos está perdiendo, o por qué ya no lo queremos hablar. Por ejemplo, nuestro traje, pues lo que es el traje blanco, tradicional, que muy poco lo usamos. Es como ahorita, en vez de traerlo, traemos un traje que prácticamente, como dicen, nos lo
pusieron anteriormente y ya no usamos lo que es nuestro. Y claro que también así, pues como dicen, para que tú quieras que los demás lo hagan, pues uno también debe de aportarlo, ¿no? Isidro, mucho gusto. A ver, ¿nos quieres contar un poquito sobre la actividad que realizas aquí en el grupo? ¿Eres actor? Bueno, yo ahorita con los compañeros que estamos, sí estamos actuando, pero prácticamente yo entré aquí con ellos como danzante. Yo con ellos estoy aprendiendo otras cosas bonitas, ¿no? Porque yo no sabía de eso, como es la compañera de teatro. O sea, lo que yo realizo realmente en mi pueblo es la danza, la cultura. O sea, lo que danza, por ejemplo, en las fiestas patronales, es lo que yo realizaba yo allá en mi pueblo. Pero ahorita, gracias a Dios, a los compañeros, pues voy aprendiendo otras cosas más bonitas y sí me gusta lo que estoy aprendiendo porque mañana, ya después de los días de mañana, puedo enseñar a los niños también, ¿no? Y que aprendan, que sepan guardar lo que ahora sí aprende uno. Javier, bueno, Francisco Javier, más que solo casi siempre me gusta que me digan Javier, no como que Francisco como tú. Soy aquí asistente de la Casa de Medios de Comunicación, de Medios de Difusión, de Comunicación y Difusión de los artes indígenas. Pues mi función ahí es asistente o ¿cómo le llaman? Auxiliar administrativo ahora en su evento. Y a guiar a las personas, llevarlos a que presenciaran la obra. Y como entiendo Totonaco también, empecé a traducir. ¿Lo hablas también? No lo hablo, lo entiendo, porque mi pronunciación no es fluida. Puedo decir 2 o 3 palabras y ya no sé cómo hilar una con otra, ¿no? Okay. O hacer una oración completa. Por decir, el carro es rojo, y yo me quedo en el carro, ya dije Totonaco y en el otro español, entonces ya no queda, ¿no? Dos pasa. Y entonces no lo hablo fluidamente, pero sí lo entiendo. Entonces fue que cuando estuve de voluntario, empecé a traducir lo que los muchachos actuaban en el idioma original. Este personaje se llama, no, ya no recuerdo, pero decía el nombre del personaje como es, y decía ¿cómo decía? Su espíritu protector, su guía, o algo así, su poder. Es un colibrí. Y este trae su colibrí y siempre junto con él. El otro trae una mariposa con él. El otro trae un jaguar con él. Un tigre y así. Como su animal espiritual o algo así. Ajá. Aquí lo conocemos como Shtakushta, en la lengua totonaca. Ajá, Shtakushta. Ya vi la pregunta. ¿Y cómo lo traduces? Es como, lo explica en el mural que él realizó, por ejemplo. Al momento de que nosotros nacemos, nuestro creador pone la flor y nace el bebé. La abuela partera lo recoge y entonces, antes de que nazca este bebé, la familia alrededor de la casa tiene que regar calidra para que se marque la primera patita, no sé, el primer animal que aquí en nuestra región totonaca así lo conocemos, nuestras abuelas así nos lo han explicado a nosotros. Y ese va a ser como el animal con el que comparte. Exactamente. Si se dan cuenta, siempre cada uno de nosotros tenemos esa compatibilidad con un animal. Sí. Siempre. ¿Cuál es tu animal? A mí me gustan mucho los conejos. Okay. A mí me gustan mucho los conejos. Ajá, o sea, y es así, bueno, así yo tengo el conocimiento de que nosotros, cada uno de nosotros tenemos a nuestro propio yo, por así decirlo. Qué padre. Justo puede ser un perro, un gato, un pato, un ganso. Dependiendo, yo creo, una mariposa. Muchas veces, ay, perdón. No, ya no seas. Ajá, muchas veces aquí en el espacio terrenal no lo vemos. Sin embargo, por medio de los sueños lo encontramos. Muchas veces, aunque no lo encontremos aquí en la tierra, por medio de los sueños los tomamos. Mi mamá siempre se le aparece el colibrí. Siempre. ¿Físicamente o tampoco en los sueños? En los sueños. Okay. Porque dice, es que estoy en un lugar y el colibrí es el que me guía.
y la saca de nuevo al camino que tiene que seguir. Le digo, ese es tu otro yo. Así de fácil. Un bebé, Una tu hijo, promesa. ajá, te va a tener un hijo y vas con la partera te va a hacer esa curación. Cuando van a hacer el niño, ellos ya regaron la cal alrededor de la casa y van haciendo el niño. En ese momento el animal puede haber pasado ya y ya van a checar allá afuera qué pasó, a ver, una huella. Pero ya ¿Qué el huella niño- se quedó marcada? Ajá. Como que nacen juntos. Aquí el maestro Al nos mismo platica también, dice el maestro Romualdo que cuando nosotros nacemos, nace una estrella, un animal, un árbol y un hombre. Nosotros- más modernismo, no hay quiso grandes, pero sí ya robots y cosas así. Que ya hablaba yo de drones. Mi mamá me dice a mi esposa, no, eso ya no va a pegar. Porque